Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios. No se ponga sentado, sino esté de pie. Calma, calma. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso del 3 en adelante, 3 al 5. Cuando todos lo tengan pueden decirme un fuerte amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Usted lo va a leer fuertemente conmigo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, diga conmigo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y tome su asiento. Y dígale a la persona que está a su lado: hoy es una mañana de guerra. Diga conmigo: hoy es una mañana de guerra. Cuando yo le pedí a Dios que me regalara el mensaje de el día de hoy, yo le decía: papá Dios, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo, a tu iglesia? Y en medio de mis sueños, de mi dormir, el Señor ponía este texto bíblico en mi mente y en mi conciencia. Y me decía: Natalie, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero yo pensé, Sandrita, que este texto bíblico llegó a mi mente porque había comido mucho en la noche. Y empecé a decirle a Dios: Señor, confírmame, ¿realmente tú quieres que yo hable? Y Dios todo el día me decía: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. A una noche, cuando estaba sentada en el cuarto de oración, en mi cuarto secreto, le decía: Señor, reconfírmame, ¿tú quieres que le hables a tu pueblo? Y Él me decía: Natalie, ya te dije, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Entonces yo le decía al Señor: regálame el mensaje. Entonces Dios me decía: Natalie, lo primero que el pueblo de Dios tiene que entender, de que ellos están llamados a ser parte del ejército de Dios. Sacuda a la persona que tiene a su lado y dígale: tú estás llamado a ser parte del ejército de Dios. ¿Sabes qué es milicia? Milicia es ejército. Diga conmigo: milicia es ejército. Tú estás llamado a hacer guerra. Sacuda a la persona que tiene a su lado y dígale: tú estás llamado a hacer guerra. Diga conmigo: a hacer guerra. Y dígale: aunque tú no me creas, yo estoy armado hasta los dientes. Diga: mírame bien, así muy bonita, delicadita, así como princesita. Por ahí me dijeron de porcelana. Diga: así como tú me ves de suavecita. Diga conmigo: esa monita es peligrosa, está armada hasta los dientes. Así que dígale: así como tú me ves. Dígale: pero véanse, así como tú me ves, que de pronto me ves llorando, de pronto con sueño, de pronto los hombres todos flaquitos. Dígale: aquí donde tú me ves, yo soy armado hasta los dientes, porque yo pertenezco a la milicia del Dios omnipotente. Y Dios me ha dado armas. Pero ¿para qué Dios te ha llamado a ser parte de la milicia de Dios? ¿A favor de quién estás peleando? Es mi pregunta. Yo le decía: Señor, ¿para qué nos estás equipando con armaduras espirituales? Y Dios me decía: Natalie, tú tienes que entender que cuando el hombre murió, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Satanás vino y tomó autoridad sobre la tierra. Diga conmigo: cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Satanás tomó autoridad sobre la tierra. ¿Qué significa eso? El alma del hombre estaba libre, pero cuando el
hombre pecó, vino a ser cautiva, y a causa del pecado llegó la muerte. Diga conmigo, la paga del pecado es la muerte. Diga conmigo, en ese momento se levantó un decreto de Satanás en contra de las almas. Diga conmigo, estamos peleando a favor de las almas. Número 2, el instituto ministerial. Número 2, ¿qué más el enemigo cautivó? Diga conmigo, las atmósferas espirituales. Diga conmigo, las atmósferas, los pensamientos. En el huerto del Edén no había maldad. En el huerto del Edén no había violencia. En el huerto del Edén no había tristeza. En el huerto del Edén no había dolor. Cuando el hombre pecó, Satanás tomó la atmósfera espiritual y la llenó de cautividad. Pero no solamente eso. Cuando el hombre pecó, Satanás llenó la tierra. Diga conmigo, llenó la tierra de maldición. Diga conmigo, de maldición. La tierra no le nacían espigas, la tierra no le nacían cactus. La tierra era una tierra fértil, próspera. Pero cuando Satanás vino y tentó a Eva y Eva pecó, sencillamente la tierra fue llevada a cautividad. Entonces vino Dios y levantó a alguien. Diga conmigo, hay un plan. Diga conmigo, hay un plan de libertad. Diga otra vez, hay un plan de libertad. ¿En qué consiste ese plan, querida amiga, querida iglesia? Y es que Dios dijo, tiene que haber alguien que rompa el decreto de muerte y traiga un decreto de vida. Diga conmigo, tiene que haber alguien que rompa el decreto, que rompa el decreto. Entonces Dios llamó a su hijo, llamado Jesús de Nazaret. Lo hizo en forma de hombre y fue llevado a la cruz. Y en esa cruz, aleluya, Él vino y rompió el decreto de muerte y trajo un decreto de vida a la tierra. Pero ¿qué pasa? Para que este decreto pueda ser efectivo, diga conmigo, para que este decreto pueda ser efectivo, lo tienen que creer, lo tienen que escuchar, lo tienen que aceptar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando Él vino a la tierra, ¿sabes qué hizo? Él dijo, necesito equiparme con un ejército. Diga conmigo, necesito equiparme con un ejército que no le dé miedo enfrentarse a Satanás y declare por todas las naciones que hay un decreto de vida para ellos, para su familia, para la sociedad. ¿Y sabes quiénes son los llamados? Una iglesia llamada bajo su gloria. Yo no sé si usted hace parte de ese ejército de Dios. Dios te está llamando a que declares el decreto de vida a la tierra. Yo siento a Dios aquí. Yo no sé si usted está despierto o no, pero ¿sabes algo, querida iglesia? Por eso es que cuando Jesús asciende al cielo, Él le dice a los discípulos, vengan. Los reunió y les dio algo que se llama la gran comisión. Diga conmigo, la gran comisión. Él llamó al ejército y dijo, vengan, ahora les voy a dar autoridad, les voy a dar poder para que anuncien ese decreto de vida que yo he establecido a través de la cruz. ¿Y sabes qué le dijo? Mateo capítulo 28 verso 19 dice, por tanto, id por todo el mundo y predicar a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que estaba diciendo Jesús cuando ascendió, le estaba diciendo, estoy llamando un ejército, estoy llamando unos soldados, estoy llamando una milicia que vayan y declaren al mundo su libertad. Y yo no sé si usted hace parte, pero si usted es un soldado, soldados de Cristo, soldados de Cristo, soldados de Cristo, soldados de Cristo. ¡Wow! Dios vino y trajo a un ejército y le dijo, tú vas a pelear a favor de las almas, tú vas a pelear a favor de las atmósferas espirituales, tú vas a pelear a favor de la tierra, a favor de los recursos de esta tierra. Tú vas a ser el mensajero que llevará libertad a todo lo que está cautivo. Por eso es que Dios viene y te dice que aunque estás en la carne, no militas conforme a la carne.
aunque estamos en este mundo, diga conmigo, no pertenecemos a este mundo, pero Dios no nos llevó a la guerra así nada más. Diga conmigo, Dios no nos llamó sin equiparnos. Cuando Dios nos llama, nos equipa. Diga conmigo, cuando Dios me llama, me equipa. Y lo primero que hizo Dios para la iglesia fue entregarle armas espirituales. Y si yo te pregunto cuáles son las armas, ¿usted qué me diría? Los de instituto ministerial, a ver. La oración, ¿qué más? El ayuno, ¿qué más? La vigilia, ¿qué más? La fe, la adoración, ¿qué más? La palabra de Dios. Esas son que nuestras armas espirituales. Pero sacuda a la persona que está a su lado y pregúntale, ¿tú estás en guerra? ¿Tu familia está rebelde? ¿Tu economía está difícil? Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿estás en guerra? Pregúntale. Entonces pregúntale otra vez y dile, si estás en guerra, ¿por qué no usas las armaduras? ¿Por qué no usas las armas que Dios te ha regalado? Diga, ay, 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 ay. Diga conmigo, ay, 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 ay. Es que nosotros sabemos que estamos en guerra. Nosotros sabemos que esta atmósfera está pesada. Pero sabes que muchas veces teniendo las armas no las usamos. Pero hoy vengo de parte de Dios a despertar bajo su gloria y decirle, hoy te levantas en pie de guerra. Hoy aprendes a usar esas armas y te vas en contra de Satanás, porque hoy tu casa será libre, tu ciudad será libre, tu vecindario será libre en el nombre de Jesús. Jesus. En medio de la guerra no te puedes quedar con las manos abajo. Tienes que usar las armas que Dios te ha entregado. Pero no me voy a concentrar en decirte las armas porque usted ya las conoce. Lo que quiero concentrarme hoy es que yo le decía al Señor, parece ser Dios que toda tu iglesia tiene arma pero no la usa. Hace poquito estaba viendo, bueno, va a salir en las redes, estaba viendo el caso de Justin Bieber. ¿Saben quién es ese jovencito? Y yo no sé por qué me llegaba tanto al corazón él. No sé, no tengo ni idea de su vida, ni de sus canciones, ni de nada. Pero pasó algo que cuando yo vi una imagen de él, vi en sus ojos una cautividad. Pero más que ver a sus ojos, vi algo, y es que él anhela ser libre. Hay gente que está cautiva y no anhela su libertad, decide o desea seguir siendo cautiva. Pero hay gente que el Espíritu te ayuda a discernir que aunque está cautiva, grita por libertad. Entonces yo me estremecía con este joven Justin Bieber. No sé si me menciona, si usted perdóneme. Sí, bueno, gloria a Dios. Entonces yo empecé a orar por él, pero loco, Laurita, ¿cuándo yo voy a poder llegar a Justin Bieber? Yo no creo que pueda. Imagínate, él está por allá en Hollywood, yo no sé. Y yo le decía a Dios, Señor, yo nunca podría darle un mensaje de libertad a este hombre. Pero sabes que me decía Dios, recuerda que las armas de tu milicia son poderosas en Cristo Jesús. ¿Y cuál es una arma que tú tienes que es poderosa? Y yo la oración, y me dijo, paga el precio por ese joven. En algún momento yo enviaré saeta de salvación en su vida y le traeré libertad. Pero recuerda que tú ganas al mundo de rodillas. Y Ramá y Sarabacaya. Así que yo creo que ese jovencito va a conocer de Dios, será libre en el nombre de Jesús, porque él hace sus vientos sus mensajeros y sus ministros llamas de fuego. Él no se imagina que en Barranquilla, Colombia, hay alguien que está orando por su vida. Y Ramá y Sarabacaya. Yo no sé cuántas personas están cautivas, que Dios te ha mostrado que claman su libertad. Para eso, iglesia, Dios nos ha llamado para libertar a los cautivos y para proclamar libertad a los oprimidos de corazón. Para eso somos ejército del Dios omnipotente. Entonces Dios me dijo, aprende a usarlas.
Y hoy quiero enseñarte cómo usar estas armas espirituales. ¿Está listo? Dígale a la persona que está a su lado: estoy listo. Estoy listo. Si usted está despierta, diga: estoy listo. Yo necesito hoy que estén más despiertos que nunca. ¿Sabes algo? Lo primero que Dios me dijo fue: Natalie, lo primero que tienes que entender, que las armas de tu milicia yo te las entregué. Diga conmigo: para derribar. Diga conmigo: para destrucción. Diga fuerte: destrucción de fortalezas. Y yo le decía al Señor: ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una creencia, un sistema de pensamientos que impide vivir en la verdad y en la voluntad de Dios. ¿Qué es una fortaleza? Son creencias que le impide a la juventud, que le impide a los hombres, que le impide a las mujeres, que le impide a la sociedad entrar a la verdad de Cristo. Eso es una fortaleza. Pero yo le decía a papá Dios: yo ya entiendo que es una fortaleza, pero ahora, papá Dios, quiero saber cómo derroco esa fortaleza. Y Dios me decía: Natalie, para poder tú derribar esa fortaleza, tienes que irte a la historia de una fortaleza. Y esa historia está en el libro de Josué, capítulo 6. ¿Y sabes cuál es la historia? Cuando el pueblo de Israel fue a conquistar y tuvo que enfrentarse con la ciudad de Jericó. Diga conmigo: Dios nos ha llamado a destruir fortalezas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Diga conmigo: Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero te dice: ¿a causa de qué? A causa del pueblo de Israel. ¿Sabes qué significa eso? Que Satanás sabía que había una orden de Dios de conquistar a Jericó. Entonces él dijo: ¿sabe? Se está levantando el ejército de Dios. Hay que cerrar la ciudad. Pero no solamente cerrarla, hay que cerrarla muy bien cerrada. Yo quiero hablarle a alguien que ahorita que se levantó a hablarle a sus vecinos de Dios, se ha encontrado sus pensamientos cerrados y no quieren aceptar el mensaje. Yo quiero hablarle a alguien que le ha predicado a sus hijos y de ver de que sus hijos vuelvan a Dios, se están volviendo más rebeldes. Yo quiero predicarle a alguien, a una esposa que ha estado pagando el precio por su esposo, y entre más le predica, parece que tu esposo está más cerrado. Yo quiero hablarle a un esposo que le está tratando de predicar a su esposa, pero entre más le predica, más se cierra. Y usted me dice: pastora, ¿por qué pasa esto? Sencillamente por una razón. Cuando tú veas que Satanás cierra con mayor fuerza la puerta, te está declarando que te tiene miedo, querida iglesia. Yo no sé si usted me está entendiendo o no, pero ¿por qué Satanás tenía la necesidad de cerrar tan fuerte las puertas de Jericó? Porque le tenía miedo al pueblo de Israel. Sabía que ellos se levantarían con un decreto de victoria y que Jericó sería entregado en sus manos. Eso significa que cuando Satanás más te cierra, Berta, es que más poder y unción tiene sobre ti. Quizás cuanto más las puertas se cierran, es que Satanás está viendo que más autoridad del Dios viviente tienes. Cuando las puertas se te cierran, es porque más temor tiene Satanás que logres alcanzar la victoria. Pero sabes una cosa, lo que no sabe Satanás, diga conmigo: lo que no sabe Satanás es que las armas de nuestras milicias son poderosas en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, iglesia? Que las armas que Dios te dio no son para abrir puertas, no son para abrir cerrojos, no. Las armas que Dios te dio, Berta, son para destruir la fortaleza. Tú no vienes a hacer negociación con Satanás. Tú no vienes a abrir con una llave. Tú vienes a declarar que las murallas de Jericó se caen en el nombre de Jesús. Las armas que Dios te ha dado son más poderosas que una llave.
Él no te dio una llave, Él te dio una espada. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no me dio una llave, me dio una espada. Diga conmigo: Dios no me dio una llave, me dio una espada. Hay mucha gente tratando de abrir el corazón de su familia con una radiografía. ¿Cuántos alguna vez han abierto la puerta de una casa con una radiografía? Y usted está dale que dale, ¿verdad? Tratando de abrir. Así pasa con el pueblo cristiano. Teniendo una espada, están usando una radiografía para abrir la puerta. Dígale a la persona que está a su lado: muchacho, despiértate. Muchacha, despiértate. No necesitas una radiografía, solamente necesitas la espada del Espíritu Santo, y esas murallas caerán al suelo en el nombre de Jesús. Ahora voy a enseñarte cómo usarlo. En esa historia Dios nos enseña cómo usar esa palabra, esa oración, esa búsqueda. Ven, hijo. Esta es Jericó. Representa Jericó, una fortaleza, y está cerrada, bien cerrada. Pero entonces Jehová le dice a Josué, le dijo: te voy a dar la táctica, ya te di las armas, ahora te voy a enseñar a usarlas. Mira lo que vas a hacer, Josué. Tú vas a coger los sacerdotes, venga para acá, y los vas a poner allí en filita, y vas a poner sobre ellos el arca del pacto. Diga conmigo: el arca del pacto. Y va a estar todo el ejército y el pueblo de Dios con ellos. Y van a dar 6 vueltas alrededor de Jericó. Todavía no. Y en la última vuelta, o sea, la vuelta 6, van a dar 7 vueltas más. Y entonces cuando terminen esas 7 vueltas, el pueblo tendrá que gritar. Pero ojo con esto: el pueblo durante esas 13 vueltas no puede pronunciar palabra. Va a estar en silencio. Van a llevar también unos címbalos. Y cuando suenen esos címbalos, esas trompetas, perdón, no címbalos, trompetas, entonces el pueblo gritará. ¿Qué le parece si lo hacemos? Usted va a ser el pueblo, y cuando yo le diga grita, usted tiene que gritar. Entonces viene el primer día, una vuelta, se van a su casa a dormir. El otro día, segunda vuelta. El otro día, tercera vuelta. El otro día, cuarta vuelta. El otro día, quinta vuelta. El otro día, 6 vueltas. Y ahora sí, rápido, 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el pueblo grita. Y el pueblo grita. ¿Y qué le pasa a Jericó? Dele ese fuerte aplauso a papá. Siéntense. Pastora, enséñeme esto. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar como loca en el barrio dando 7 vueltas. Que voy a estar detrás de mi esposo dándole vueltas, y el esposo: ajá, muchacha, ¿qué te pasa? Y yo: son 13, son 13. Pero ¿sabes algo? No significa esto. ¿Sabes que la palabra de Dios dice: la única forma de derribar fortalezas es que hay un numerito, que es el número ¿qué? Diga conmigo: el número 13. Y en la numerología hebrea, el número 13 significa unidad de Dios con el pueblo. Diga conmigo: unidad de Dios con el pueblo. Yo no sé quién me está entendiendo ya el mensaje. Yo no sé quién está despierto, pero el número 13, Leo, significa unidad de Dios con el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Dándole esas 7 vueltas. Estaba estableciendo la presencia de Dios en ese territorio. Dios te está diciendo en esta mañana: ¿quieres derribar fortaleza? Vuélvete uno conmigo y la victoria estará en tus manos. Ay, 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 ay. Por eso tenía que llevar el arca. El arca es la presencia de Dios. Entonces Dios estaba diciendo: ¿quieres que te diga cómo usar la oración? Ora, ora,
ora hasta que te vuelvas uno conmigo. Segunda cosa, no te puedes detener. Diga conmigo, no te puedes detener. Traer la presencia de Dios, Alex, no es cuestión de un solo día. Ay, 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 ay. Traer la presencia de Dios no es que hoy voy a orar, hoy voy a alabar, no, sino que tú tienes que permanecer ¿cuántas veces? Dice la palabra 7 días y después 7 veces. ¿Sabes por qué? Porque el número 7 significa la plenitud y la perfección de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Tienes que dar vueltas hasta que la perfecta voluntad de Dios se establezca en la tierra. Entonces tú tienes que empezar a orar hasta que la presencia de Dios haga que las murallas se derriben. Tú tienes que orar hasta que venga la orden del Dios omnipotente a decirte: grita que tu victoria está en tus manos. No te puedes detener. Traer la presencia de Dios es algo constante. No es cuestión de un día, de 2 días, de 3 días, sino que hasta la plenitud de Cristo se vuelva una realidad en tu vida y en tu territorio. Mire eso. Si tú no te unes a Dios, no puedes vencer. Porque el libro de 2 de Corintios, el texto que leímos, dice que las armas de esta milicia son poderosas ¿en quién? En Cristo. ¿Son poderosas en quién? En Cristo. ¿Qué te están diciendo? Que tú puedes tener las armas, pero si no tienes a Cristo, de nada sirven. Ese es el mismo mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Jericó. Le estaba diciendo: mira, tú puedes dar 80 vueltas, pero si mi presencia no va contigo, entonces no hay victoria. La única forma que las fortalezas espirituales puedan derribarse es que la presencia de Dios vaya contigo. Entonces, a partir de hoy, diga: a partir de hoy yo me levanto en guerra. Diga conmigo: a partir de hoy voy a dar esas vueltas, pero a nivel espiritual. Voy a empezar a orar hasta que venga la orden del cielo y diga: Jericó ha caído. Dile al Señor: gracias, Dios. Diga conmigo: gracias, Dios. Ahora usted tiene que entender una cosa. La única forma de derribar fortalezas es confiando plenamente en Dios. No puedes confiar en tus habilidades, no puedes confiar en tu fuerza, porque tienes que confiar única y exclusivamente en Dios. Ahora la palabra de Dios me dice que no solamente hay fortalezas que tenemos que derribar, sino diga conmigo: argumentos. Diga conmigo: tengo que derribar argumentos. Y sabes que los argumentos y las fortalezas no son iguales. Las fortalezas son creencias, mas los argumentos son ideas racionales que tienen un solo objetivo: convencerte. Diga conmigo: los argumentos tienen un objetivo, y es convencerte. ¿Cómo opera un argumento? Opera de la siguiente manera: Dios te ve dando vueltas a Jericó. Diga conmigo: Dios nos ve dando vueltas a Jericó. Pero no solamente nos ve Dios, sino que nos ve también el enemigo. Entonces viene y dice: Yamile no se va a detener. Diga conmigo: Yamile no se va a detener. Bajo su gloria no se va a detener. Esa gente es indetenible. Yo por fuera no la puedo atacar. Ahora voy a intentarla atacarla. ¿Por dónde? Por dentro. Para poder detenerla, voy a crear argumentos en su mente que la paralice, de tal manera que deje de permanecer en la búsqueda de Dios. Voy a colocar argumentos de tal manera de cerrarlas en cuevas, de encerrarlos en cuevas, para que no peleen en la batalla. Como Satanás sabe que tú has decidido pelear, él te dice: ahora voy a atacar por dentro. Entonces viene Satanás y arma una estrategia
Y esa estrategia Dios me la regaló en el libro de Jueces. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 7. Y me la regaló a través de la historia de Gedeón. Me dice la palabra de Dios que se levantó dos pueblos, que eran los amalecitas y los madianitas. Amalecitas y madianitas. Ellos no buscaban atacar al pueblo de Israel de afuera, sino adentro. Dice la palabra de Dios que los amalecitas y los madianitas eran como langostas y tenían un objetivo, que era acabar con la cosecha. Diga conmigo, acabar de la cosecha. Pues si sabía él que si acababa con la cosecha, acababa con la esperanza, acababa con el propósito, entonces el pueblo se debilitaba. ¿Cuál es nuestra cosecha? Nuestra familia. ¿Cuál es nuestra cosecha? El propósito que Dios nos ha mandado a desarrollar. Entonces Satanás ha enviado a amalecitas y madianitas para destruir esas cosechas. Pero me dice la palabra de Dios que Dios levantó a alguien llamado Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Y le dio una estrategia de guerra para irse en contra de los madianitas y los amalecitas. Pero este Gedeón también necesitaba activarse. Me dice la palabra de Dios que Gedeón y el pueblo tomaban la cosecha, lo poquito que quedaba en las noches, y se metían en cuevas. Y hoy vengo a decirle a la iglesia: ¿qué haces metido en cuevas? El primer objetivo de Satanás era llenar el corazón del pueblo de temor para meterlo en cuevas. Entonces Dios le da una herramienta espiritual. Y esa segunda herramienta espiritual es el escudo de la fe. Diga conmigo, de la fe. ¿Sabes qué hace Dios con Gedeón? Le dice: Gedeón, varón valiente y esforzado. Pero usted dirá: Dios mío, pastora, a alguien que estaba metido en una cueva. Yo no sé cuántos se han sentido alguna vez como cucarachas. Levante la mano sin pena. ¿Cuántos han dicho: Señor, yo no sirvo para nada, yo no sé para qué me has llamado? Y estamos metidos, ¿qué? En cuevas. Y de momento viene el ángel de Jehová y nos dice: mujer, varón muy amado, valiente y esforzado. Y tú dices: yo. Tú miras de un lado al otro y dices: yo. Y Dios dice: sí, tú. Y tú: yo. Pero ¿sabes qué está haciendo Dios? Está activando tu fe. Te está quebrantando el pensamiento de Satanás de que eres una cucaracha, y te está dando un argumento de victoria. Y te está diciendo: sí, aunque hoy tengas miedo, aunque hoy estés atemorizado, tú eres valiente y esforzado. Y hoy he venido de parte de Dios a la iglesia de Bajo Su Gloria para decirte: bajo su gloria, iglesia esforzada y muy valiente, iglesia esforzada y muy valiente, iglesia esforzada y muy valiente. Denle ese fuerte aplauso. ¿Qué está haciendo Dios? Activando la fe de Gedeón. Él está diciendo: yo. Es más, Gedeón tenía tanto temor que se puso a pedirle señales a Jehová. Y le digo: Señor, que llueva para arriba, que llueva para abajo, que llueva al lado, que llueva al otro. ¿Cuánto le han pedido señal a Dios? Hasta el día de hoy, ¿cuánto le están pidiendo señal a Dios? Y Dios y una vez te está diciendo: sí, eres tú. Sí, eres tú. Sí, eres tú, querida iglesia. Yo no sé, pero tiene que haber un momento en que te canses de pedirle señal al cielo y reconozca que eres a ti que Dios te llama a ser parte de la milicia del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Sabes? Cuando Gedeón se levanta, él dice: uff, ¿qué me pasó esta semana? ¿Sabes? Muchos han venido así, y de hecho siguen así, pero están así. Pero ¿sabes qué hace Dios? Activarle la fe.
Y tú dices: oye, yo no sé qué me pasó esta semana, pero yo hoy me levanto, porque si mi Dios dice que yo soy esforzado y valiente, que yo hago parte del ejército celestial, entonces yo me levanto en pie de guerra. Yo no sé, pero yo vengo a despertar a la iglesia y decirte: tú eres el seleccionado para esa gran batalla espiritual, y Dios te entregará la victoria. Pero ¿sabes qué? Dios no solamente activó la fe de Gedeón, Dios le enseñó cómo usar la fe. Le digo: ¿sabes qué, Gedeón? Lo primero que tú tienes que hacer con la fe es, a través de esa fe, detectar todo argumento de temor, ansiedad, depresión, tristeza que está gobernando tu mente. Lo primero que tienes que hacer es hacerte un chequeo mental, y tienes que detectar dónde están esos argumentos. Cuando tú los detectes, ¿qué tienes que hacer? Sacarlos de tu pensamiento. Y a través de cómo los sacas, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Entonces tú empiezas a declarar: yo no tengo espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Yo y mi casa serviremos al Señor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo soy más poderoso en Cristo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. A mi lado está el león de la tribu de Judá, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces tú tienes que decir: aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo levantará banderas en el nombre de Jesús. Y por sus llagas yo fui totalmente sanado. Shirramai Salabacaya. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás quitándole poder a los argumentos que Satanás ha puesto sobre tu cabeza. ¿Y dónde está eso en la historia de Gedeón? Jehová le dijo: hay muchos contigo, hay muchos personas que están a tu alrededor, gente. Lo mismo Dios te dice: hay muchos pensamientos allí metidos en tu mente. Tienes que empezar a depurarlos. Entonces dice la palabra de Dios que Él dio una orden y dijo: todos los que tengan miedo y estén aterrorizados, por favor devuélvanse a su casa. ¿Qué tal si yo dijera eso en esta mañana? ¿Cómo quedaría la iglesia? ¿Qué tal que yo dijera: todos los que tienen miedo y están aterrorizados, vayan hacia su casa? No se mueva, por favor. ¿Sabe? Dios le dijo: váyanse. Lo mismo tiene que hacer con tus pensamientos de temor, aquellos pensamientos que producen terror, que tienes que decirle: ¿sabes qué? Este argumento da temor, da miedo, me aterroriza, da ansiedad. Vete, no me sirves para nada. Entonces al miedo tú le vas a decir: fuera. Al temor tú le vas a decir: a los argumentos de derrota le vas a decir, al quebrantamiento le vas a decir, a enfermedades supuestas le vas a decir: no tienes arte ni parte en este campamento. Aquí solamente cabe palabra de fe, palabra del Dios omnipotente. Dele ese fuerte aplauso a papá. Pero no solamente tienes que sacar pensamientos de aquí, sino que te tienes que libertar de los personitas que están a tu alrededor. Tienes que depurar tus amistades. ¿Cómo así, pastora? Todo el que te resta, ponlo a un lado. ¿Cómo así, pastora? Que todas esas personitas que deben de traerte esperanza, te traen terror, te traen miedo, te causan dolor o tristeza, colócalas a un lado en el nombre de Jesús. ¿Sabes que Dios le dijo a Gedeón: con esas personas no puedes ir a la guerra, porque si vas con ellos, ellos implantarán temor al ejército que está valiente? Hay gente, querida iglesia, que tú estás levantándote, Denis, como una guerrera, y de pronto te dice alguien: no vas a poder. ¿Sabes a qué le tienes que decir a esa personita? No me llames, nosotros te llamamos.
Y tú estás levantándote, estás creyendo que Dios te ha sanado, y viene una persona y te dice: esa enfermedad es difícil de sanar. ¿Tú qué tienes que decirle a esa persona? Por favor, aléjate, porque yo me voy a rodear de gente de fe, de gente que me sume, de gente que me haga avanzar. Yo he determinado ganar esta batalla y nadie me va a detener. Yo me voy a juntar con alguien que tenga la misma capacidad de fe que tengo yo. Jesus. Porque no solamente tienes que apartar lo que llega acá, sino lo que está a tu alrededor. Hoy tienes que depurar tu lista de amigos. Hoy tienes que depurar a la gente que le das tus conflictos. Si tienes gente que solamente está allí para decirte pobrecita, arráncalo de la lista. Coloca gente al lado que te diga: tú puedes, tú eres valiente, tú lo vas a lograr, avanza. Dios te ha llamado a la guerra. Tú eres del ejército del Dios omnipotente. Hay gente que tiene que rodearse de gente de gloria. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero que se acaben las amistades que te mantienen en derrota y se levanten aquellas que te hacen ser esforzado y valiente. Entonces la fe, como la activas? Número 1, depura el pensamiento, y número 2, depura lo que está a tu alrededor. Y número 3, con Gedeón, la otra forma de activar tu fe es no distraerte. Diga conmigo: no me puedo distraer. Dios le dio otra señal a Gedeón. Ya Gedeón había depurado, pero le dice Jehová, Gedeón le dice: Gedeón, todavía son muchos. Tienes demasiadas cosas, tienes demasiada gente, tienes demasiados pensamientos, todavía son muchos. Entonces le puso una señal: vas a hacer una cosa. Vas a llevar a todo el ejército y lo vas a llevar al río. Diga conmigo: el río de la bendición. Diga conmigo: el río de la bendición. Y vas a poner una prueba. Aquellos que tomen el agua inclinando sus rodillas y llevando el agua hasta su boca y mirando alrededor, con estos te vas a quedar. Pero aquellos que se arrodillan y meten la cabeza en el agua, estos no están preparados para la guerra. Devuélvelos. ¿Qué significaba esto? Tú no puedes distraerte de la misión. Tú no puedes distraerte del ambiente espiritual. La palabra de Dios me dice que cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén, en una mano tenían la espátula. ¿Para qué? Para edificar. Pero en otra mano tenían el arma. Por más que tú estés disfrutando de las bendiciones de Dios y de la presencia de Dios, no puedes distraerte. Tienes que saber que estás en medio de una guerra espiritual. Tienes que saber que Satanás anda como león rugiente, esperando a quien devorar. La palabra de Dios me dice que no tenemos que descuidar y no tenemos que olvidar las maquinaciones del diablo, sino que tenemos que estar pendientes en los tiempos que vivimos. Si yo estoy en tiempo de guerra, no hay oportunidad para distraerme. Una de las más grandes distracciones que generan mayor miedo y temor y ansiedad son las redes sociales. Diga conmigo: las redes sociales. Hay un estudio que me dijo Van en la primera escuela, y es que la gente sin redes sociales, hay un estudio que dice que la gente sin redes sociales es la gente más feliz. Diga conmigo: es gente más feliz. Sencillamente, ¿por qué? Porque Satanás comienza a distraerte viendo la vida de los demás y tú dejas de vivir tu propia. Tú empiezas a envidiar el propósito de los demás y dejas de realizar tu propio propósito. Tú empiezas a envidiar el estilo de vida de los demás y dejas tu propio estilo de vida en parálisis y estancado. ¿Por qué hace esto Satanás? Para distraerte, ponerte tristeza y decir: mira, ella sí es feliz, él sí es feliz, él sí ha logrado, tú no has logrado. Empiezas a compararte con otros hasta que comienzas a declarar que tu vida es un fracaso. Y entonces no vives, sino que solamente levitas en medio
medio del tiempo, pero Dios le ha dicho bajo su gloria: no será una iglesia distraída, será una iglesia que entienda que mayor propósito es el que está en ellos que los que están en el mundo. Denle ese fuerte aplauso. Apaga tus redes sociales y enciende tu vida. Por estar pendiente de lo que hacen los demás, no haces lo que te toca hacer a ti. ¿Por qué te llenas de ansiedad? Porque quieres alcanzar lo que otros han alcanzado y te das cuenta que no has alcanzado. Pero te pregunto, ¿qué haces por alcanzar? Puedes apagar tu celular y decir: yo me levanto en guerra. Yo voy a romper los argumentos de Satanás y voy a dejar de estar pendiente de la vida de los demás y voy a hacer el propósito de desarrollar mi propia vida. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: apaga las redes sociales y enciende tu vida. Dígale a la persona que tiene a su lado: tu vida es extraordinaria, tu propósito es extraordinario, pero te lo estás perdiendo por estar viendo a los demás. Entonces apaga tu celular y conéctate con el cielo. Y entonces las fortalezas de Jericó serán ¿qué? Derribadas. Los argumentos de Satanás serán destruidos. Y aquí llego al último punto y nos vamos. La última estrategia que Satanás usa. La primera, ¿cuál es? Fortaleza. Diga conmigo: fortalezas. La segunda, ¿cuál es? Argumentos. Pero la tercera es algo llamado altivez, orgullo. ¿Sabes qué pasa con la altivez y el orgullo? No tienes que atacar a Satanás y no tienes que pelear en contra de Satanás, sino que el orgullo y la altivez no vienen ni de afuera ni vienen aquí adentro, sino que se posesionan en tu corazón. El orgullo y la altivez es una batalla que tú no tienes que pelear contra Satanás, sino que tú tienes que pelear contra ti mismo. Y por eso termino con esto, llevándolos al más hasta lo menos, pero lo más importante. Yo cuando le decía al Señor: Señor, me llevaste a varias historias para poder derrocar cada una de estas estrategias de Satanás, y ¿a qué historia me vas a llevar? ¿Y sabes a dónde Dios me llevó? A la cruz. Porque en el único lugar donde se derroca la altivez y el orgullo es en la cruz. Porque la palabra de Dios me dice allí, en la segunda carta a los Corintios: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La única forma y la herramienta más poderosa para vencer el orgullo de tu corazón y la altivez es obedeciendo. Es siendo obediente. Porque cuando tú obedeces, le estás diciendo a Dios: tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. ¿Y sabes qué hace el orgullo y la altivez? Decir: yo no necesito de nada ni de nadie. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito un pastor que me esté hablando para dirigir mi vida. Yo no necesito ir a ese lugar para ser salvo. Yo aquí en mi casa lo puedo hacer. Eso es ¿qué? Orgullo. Eso ¿qué es? Altivez. Y la única forma de romper ese orgullo y esa altivez es quebrantándote. Es obedeciendo. Es llevando tu corazón a la cruz y dándole muerte a tu propio yo, a tu carácter, a tus emociones, a tus sentimientos, a tus pensamientos, a tus ideas. La única forma de vencer el orgullo, pensamientos de envidias,
de celos, de contiendas, de murmuración, si tú ves que todos estos sentimientos llegan a tu corazón, ¿qué es lo que tienes que hacer? No decirle al diablo, fuera Satanás, sino tomando tu corazón y llevándolo a la cruz. Ahora te pregunto, ¿quieres ser parte de esta milicia del Dios omnipotente? Si tú quieres ser, quiero que te pongas sobre tus pies.